reina Isabel II? Pues es una cuestión que vamos a debatir a continuación con José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos. José Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, una noticia no del todo sorprendente. La reina ya tenía una edad, 96 años, 70 años de reinado, que ahí es poco, evidentemente, entre las cábalas que se están haciendo de qué es lo que puede deparar la próxima monarquía. Había uno que decía, bueno, del reinado de Carlos III, pues lo que sabemos es que va a ser más corto. Bueno, evidentemente, ¿no? Poniéndolo sobre la mesa y un poco en clave de humor. Pero más allá de esto, no queremos hacer tanto balance de qué ha supuesto la monarquía de Isabel II, pero sí de lo que ha supuesto ella como símbolo, como icono de toda una nación, porque lo que podemos extraer es que al menos ha sido un símbolo de unidad y de paso del tiempo férreo, robusto, y realmente siempre ha dado la imagen de atemporal, justicia, seguridad. Evidentemente esto es más o menos criticable y todo es debatible, pero al final el concepto que se tenía de ella era ese, guste o no guste. Sí, mira, hay varias palabras que has dicho que a mí me gustan mucho. Primero era un icono mundial. Era la reina de todos los británicos, pero también era el jefe de Estado de más de 10 países, entre los cuales se encuentran Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que no son países pequeños ni poco importantes en el mundo en el que vivimos. Ella era el jefe de Estado de esos países. Luego has dicho otra cosa que es la duración, la duración de su reinado. Para mí, todavía más importante es la credibilidad de su reinado. Ella se gana su credibilidad en un momento muy relevante de la historia, la Segunda Guerra Mundial, donde Londres, Reino Unido, está siendo atacado y ella toma el liderazgo. Y toma un liderazgo en el que se pone al frente del país, conjuntamente con otros mandatarios, se ponen al frente del país para salvaguardar pues eso, la existencia del propio país y que no acabe siendo invadido por Alemania. Esa credibilidad es tan fuerte en un momento tan importante que es lo que le ha llevado a mantener ese liderazgo durante tantos años, incluso cuando se ha equivocado algunas veces, como por ejemplo en el caso de Lady Di, que luego supo rectificar a tiempo, etc. Lo primero que tenemos que saber, aparte de todas estas cosas con las que yo coincido contigo, es que ella pertenece a lo que los expertos llaman la gran generación o la más grande generación, the greatest generation. Es una generación que fue tan grande y además esto es interesante, donde sobre todo había muchas mujeres que en esos momentos de Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres se iban al frente, ellos tomaron las riendas de los países que estaban en guerra y estaban trabajando en las factorías o se ponían al mando del país como hizo la reina. Entonces, a esta generación que nació antes del año 24, creo que la reina era del 18, de 1918, estamos hablando de que era la generación más grande por todas las decisiones que tuvo que tomar en momentos muy duros para su país y para su vida. Y había un par de características muy interesantes. Yo he hablado hace un momento de la credibilidad, pero hay otra cosa que era la ética del trabajo, es decir, para la reina el deber. La corona siempre por delante de todo, incluso de la familia. Y eso incluía una responsabilidad personal que la llevaba al extremo. Ese tipo de liderazgo no lo tenemos hoy. Ese tipo de liderazgo es muy difícil que hoy lo tengamos, pero es el tipo de liderazgo que se daba en esta generación donde para ellos el deber era lo primero siempre. Deber importante, por supuesto, y además hemos visto cómo por parte de la reina Isabel II una de las claves también era mantener esa separación de poderes por un lado, pero también la imagen neutral. Ella, como monarca, tenía esa obligación de aceptar, por ejemplo, fuera cual fuera la ideología, al primer ministro de turno. Tenía que entender que había sido elegido bajo una cuestión democrática
y podía simpatizar o no con ellos, y uno de los análisis que me gustaba mucho es que fue una reina capaz de tratar con egos como el de Churchill, como el de Tony Blair, como el de Margaret Thatcher. Es decir, ha sido una reina que, guste o no, ha tenido que lidiar con todos esos perfiles políticos y trascender también más allá de ellos, saber en qué momento debe alejarse o debe dejar que sea el plano político el que tome la relevancia, que eso también es algo importante a la hora de asumir ese símbolo de liderazgo de la unión de todo un país. Por cierto, un apunte, la reina es del 26, que ahí que sabía yo, digo, un poco más tarde, pero bueno, sí que es verdad que recogió lo que eran las cenizas de la Segunda Guerra Mundial e intentar, ¿no?, volver a instaurar económicamente el país, y ahí tuvo sus primeros escarceos con Winston Churchill, que si hay algún apasionado de The Crown, de la serie, la primera temporada es muy, muy, muy interesante. El discurso del rey también lo es, que es previo a que ella asuma el cargo, pero bueno, desde luego a nivel audiovisual vamos sobrados de este tema. José Miguel Sánchez, nos quedamos por tanto con estas claves. Muchísimas gracias por habernos acompañado para aportar una visión distinta de la reina Isabel II, no tanto en el plano monárquico político, sino más bien en ese plano de liderazgo. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Cuídate mucho. Chao.